Listo, ahora vamos a explicar un circuito en paralelo. Abro Every Circuit y voy a crear mi circuito en paralelo. En este caso, cada uno de sus componentes va a compartir más de un nodo de conexión. Vamos a verlo con resistencias. Entonces, voy a aplicar 3 resistencias, voy a ponerlas de esta forma y las voy a conectar en paralelo. Entonces, la primera la voy a conectar con la segunda y la segunda la voy a conectar y la tercera la voy a conectar con la segunda. Vemos que la segunda está compartiendo más de un punto de conexión. Si lo hago abajo es lo mismo. Y vemos que está compartiendo más de un punto de conexión. Lo puedo hacer también con LEDs. Y voy a conectar mis LEDs en paralelo. Quiere decir que cada nodo comparte más de un punto de conexión. Este sería mi circuito en paralelo. Ahora voy a agregar una fuente. Voy a dividir este. Voy a dividir este. Y voy a hacer una conexión entre esta resistencia y este LED, esta resistencia y este LED, y esta resistencia y este LED. Aún sigue siendo un circuito en paralelo. Ahora lo que voy a hacer es agregar una fuente de voltaje. Y voy a conectar negativo donde debería ir negativo en paralelo. Quiere decir, todos los negativos de los LEDs se están uniendo. Voy a conectar negativo al negativo del LED. Como ven, comparte más de un punto de conexión. En este momento negativo está compartiendo 3 puntos de conexión más. Y lo conecto a la tierra. Listo. Ahora el positivo lo voy a conectar a un extremo de la resistencia. Listo. Como veo, también está compartiendo más de un punto de conexión. Cambio el valor de mi fuente, la voy a poner en este momento de 9 voltios. 9 voltios. Y voy a cambiar el valor de mis resistencias. ¿Cómo calculo el valor de las resistencias? Voltaje de la fuente menos voltaje de la carga, en este caso 3.3 voltios, vamos a dejarlo asumir que es 3 voltios. Y lo divido sobre la corriente del LED. Entonces, 9 menos la corriente, menos 3, me da 6, dividido la corriente del LED, que es 20 miliamperios, 0,02. Hacemos ese cálculo. Y me da 300 ohmios. Quiere decir que esta resistencia es de 300 ohmios. 300, 300, 300. Y simulamos el circuito. Como ven, está funcionando correctamente. Pero, ¿qué pasa acá? En el primer nodo, en cada uno de estos nodos, está recibiendo 9 voltios. 9 voltios. Pasa por la resistencia y la resistencia es la que está limitando, la que está reduciendo el voltaje a 2 voltios. Y la que me está permitiendo alumbrar el LED. Si bien ahí marca 2 voltios, puedo cambiar el valor de mi resistencia. Por 100. ¿Sí ven? Se quemó un LED. Entonces, si yo quemo un LED o si se funde, no afecta al resto del circuito. También pude eliminarlo. Y pude eliminar toda esta serie. Volver a simular y el circuito sigue funcionando con 2 LEDs. Vuelvo a modificar el valor de mi resistencia en 300.
Y así funciona un circuito en paralelo. Las diferencias serían como en una autopista. Entonces, si veo una autopista, cuando un carro va detrás del otro en una sola línea, sería un circuito en serie. La parte de adelante estaría conectada con la parte de atrás del otro carro y así sucesivamente. Y si veo una autopista llena de carros, es un circuito en paralelo. Quiere decir que todos están conectados hacia una misma dirección, pero pueden separarse para hacer más ágil la corriente o el flujo de carros o el flujo de electrones si hablamos de corriente eléctrica.